Bueno, entonces nuestra exposición de hoy está conformada por Steven Zapata, Juan David Uribe y Lina Díaz. Nos vamos a dividir en 3 clips por duración, pero la idea es comenzar analizando la parte histórica en cuanto a las olas industriales, ir haciendo un pequeño énfasis en lo que es el calentamiento global y entender un poquito el pasado para poder llegar a interpretar un futuro. Entonces, así va a estar desarrollada la exposición. Vamos a comenzar con un pasado, con las 2 primeras herramientas de las olas industriales y la cinta de los recuerdos, que nos inician en una proyección hacia el futuro que mis 2 compañeros más adelante van a completar. Entonces, para comenzar la exposición de las olas industriales, vamos a centrarnos en la Tierra y vamos a hacer un análisis medio en serie, pero a la vez paralelo, de las olas y el calentamiento global, ¿cierto? Entonces, para iniciar, comenzamos con la primera ola, la agrícola, donde había esta cultura de autosostenimiento. Nosotros como seres humanos no dependíamos más de lo que la tierra, la cultura o nuestros propios, lo que nosotros producíamos, de eso. A medida que vamos aumentando por todo este ciclo, nos vamos a dar cuenta que en cada una de las olas van llegando cosas que nos hacen más dependientes y somos menos autosuficientes. Ya la comida no la vamos a producir nosotros mismos, sino que vamos a depender de un supermercado, los celulares, la tecnología. Entonces, por ejemplo, cuando estemos ya en una época, por ejemplo en la 4ª ola, nosotros para poder comer vamos a tener que depender de un supermercado. Entonces, dentro de este ciclo natural, el futuro va a ser una simple consecuencia de lo que ha pasado todo este tiempo. Porque cuando trasladamos de la primera ola a la segunda ola, nos damos cuenta que el ser humano como tal pues está enmarcado dentro de la adaptación. Porque a medida que avanzamos, como ya lo voy a explicar, siempre han habido cosas o elementos, tanto físicos como en cultura, que nos han ido cambiando a medida que aumentamos. Entonces, un elemento muy importante de esta primera ola era el río. El río determinaba la forma de vida, es más, las culturas, las mismas ciudades, todo se instauraba alrededor del río. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos trasladamos a la segunda ola industrial, listo, el agua es el centro de nuestras vidas, pero seguimos viendo al río como un recurso ilimitado. Para nosotros el río nunca se iba a acabar porque era un contacto directo. Cuando comenzamos a avanzar y llegan industrias que controlan el agua, nunca nadie hizo una pausa y pensó como que, ¿será que este río, que acá lo veíamos como ilimitado, iba a llegar a un punto en que se iba a convertir finito? Entonces, como vemos, como nunca se pensó, hoy en día esto que nosotros pensábamos que era un ilimitado, definitivamente es un finito. Porque cuando hacíamos el análisis de los avances en el futuro y muchas de las entrevistas que nosotros hacíamos nos decían como que va a haber una guerra de los recursos. Es exactamente lo que vemos aquí. Una cultura y una mente que estaba acostumbrada a pensar que el agua iba a ser ilimitada. Claro, cuando nosotros pensamos que algo va a ser ilimitado, que definitivamente es muy limitado, sí es posible una guerra de los recursos y vamos a tener que encontrar la forma de abastecer el agua. Continuando, cuando llegamos a esta segunda ola, la parte industrial, pues está la automatización, pues antes de la automatización y llega lo del volumen, la máquina, el cambio de horario, 2 sitios para vivir. Entonces es la adaptación. Nuevamente el ser humano se adapta en 2 lugares para vivir y llega todo lo que es esta revolución industrial, que es muy importante para el ser humano. Nuevamente, como ninguno o nadie con el suficiente poder o experiencia para poder determinar que esto nos iba a llevar a una consecuencia en el futuro, porque probablemente nadie que quisiera proponer un cambio, porque seguro sí hubo quienes lo dijeron pero no fueron escuchados, es aquí en este primer cambio donde nosotros vamos a crear nuestras propias consecuencias a lo que va a ser este punto crítico que más adelante se los voy a mencionar. ¿Qué pasa? En 1948 a 2006, o sea, podemos avanzar por las siguientes 4 olas, hubo lluvias y en este momento ya se comenzó a ver un incremento de las lluvias. Es decir, la ciencia como tal ya nos estaba diciendo desde 1950 que estaban pasando cosas extrañas en el planeta,
pero no fue hasta el 2000 y pico que nosotros dijimos, así, hay algo mal. Un primer error de la humanidad. Avanzando, llegamos a la época del computador, la automatización, ya no somos autosuficientes, nosotros como seres humanos somos dependientes de muchos elementos, tanto tecnológicos como físicos. Ya para salir el domingo necesitamos ir a un parque de diversiones que sea una creación, una empresa de alguien demás, que no estoy diciendo que sea una crítica, pero todo este tipo de elementos van a llegar a que cuando lleguemos a un estado hipotético como en la película, donde se inundan las ciudades, vamos a ser seres incapaces de poder afrontar esa crisis. ¿Por qué? Porque somos dependientes de las comunicaciones, porque somos dependientes del supermercado, porque somos dependientes de todos esos diferentes espacios que indirectamente, involuntariamente fuimos creando a raíz que avanzábamos pues como civilización. Cuando llega la cuarta ola y llega la vida virtual, una vez más nos estamos adaptando a nuevas cosas, porque muchas ideas que en la primera ola en cuanto a tecnología pues se consideraban imposibles o ciencia ficción, hoy en día son hechos que son totalmente reales. Entonces es el momento en que yo propongo que paremos y pensemos, ¿será que esa película del día después de mañana, que nosotros nos la venden como una ciencia ficción, no es exactamente lo mismo que podríamos vender acá? O sea, personas que se pudieran comunicar por video sin verse y estando separados del mundo, esto era imposible en la primera ola. Entonces yo les digo lo mismo, sería imposible que nosotros nos inundemos. Claramente mi compañero más adelante va a explicar que no, y hay varias razones científicas del calentamiento que le explica, pero esa es la idea y eso es a la reflexión que nosotros queremos llegar. Cuando llegamos a la quinta ola de la ecología industrial, con mis compañeros decidimos establecer un punto crítico. Este punto crítico, ¿qué pasa? A raíz de toda esta historia han habido errores involuntarios de nosotros como individuos, ¿cierto? Como sociedad, pero todos estos errores involuntarios, ya que no hubo, pues no nos desarrollamos bien, pues porque no somos los seres más inteligentes del planeta, podemos llegar y tenemos dos opciones literales: o hay un cambio positivo y se comienza a corregir los errores de todo el pasado, o simplemente se va a continuar igual y nos vamos a llegar literal a la decadencia de la Tierra. Por otro lado, es importante analizar la conexión que existen entre las olas y el calentamiento global. Puede llegar a ser casi exponencial. A medida que van avanzando las olas, el calentamiento global ha sido peor. ¿Por qué? Exactamente lo que les acabo de explicar. Científicamente, pues ya más adelante en la exposición se los vamos a explicar, pero sí hay un paralelo directo entre ambas. Entonces, comenzamos con una agricultura, ¿cierto? La autosuficiencia. Pasamos a las ciudades, el crecimiento de las ciudades, el individuo se traslada, llega la revolución industrial, ya llega la tecnología como nuestro centro de vida, y esto todo a qué lleva a la globalización. La globalización tiene cosas muy buenas, pero en cuanto a la adaptación y a lo que somos nosotros como seres humanos, tiene cosas muy negativas. Porque nosotros como seres humanos somos muy egocéntricos y nunca pensamos que íbamos a llegar a un punto como este. Y lo que es más preocupante es que hay muchas personas que todavía no se sienten en este punto crítico. Para concluir, hay diferentes hechos a través del pues, como datos científicos. Por ejemplo, de 1950 al 80 se aumentaron casi 15 grados en la Tierra. O sea, si tantas personas advirtieron de este dato, ¿por qué nadie dijo nada? ¿Cierto? En 100 años ha aumentado 0.8. O sea, son una serie de datos que tenemos que más adelante los van a retomar, pero que nos certifican esto que nosotros estamos proponiendo, que el calentamiento global, la globalización y el avance de las diferentes olas nos trajeron a un punto crítico, y es muy importante saber que este punto crítico define nuestro futuro. Nuestro futuro no es incierto, nuestro futuro no es mentira, nuestro futuro o proponemos una solución y comienza el cambio desde todo el mundo, o los errores que tuvimos en la parte industrial, en parte de las industrias, contaminación, los errores que tuvimos con las tecnologías, las guerras, los recursos por el agua, pues la inundación y una guerra por el agua no va a ser una mitificación absoluta.